En el enfoque de hoy voy a comentar sobre una realidad que nos abarca y lo invade todo. Y no es otra cosa que las crisis. Realmente el tema de las crisis asusta, porque nadie escapa de ellas. Las organizaciones cada día están expuestas a numerosos factores que atentan contra su desarrollo y crecimiento. Las organizaciones deben ser cada día más resilientes, es decir, capaces de adaptarse a los entornos complejos, disruptivos que les toca vivir. Y evidentemente cuando hablamos de crisis, como siempre he dicho en estos enfoques, me gusta partir de definición. ¿Y qué entendemos nosotros por una crisis? Una crisis es una situación sobrevenida de la cual no esperamos, pero también puede suceder que una crisis se puede prever si nosotros estamos atentos a las situaciones que nos tocan. Gestionar adecuadamente una crisis puede ser la gran diferencia entre que una organización se mantenga y trascienda en el tiempo o lamentablemente perezca en el tiempo. Lo primero que debemos hacer cuando queremos gestionar adecuadamente este tipo de situaciones sobrevenidas, algunas inesperadas, otras, y en algunos casos tenemos señales pero no le prestamos atención, es que tenemos que determinar de qué crisis estamos hablando. Hay muchos tipos de ellas: las crisis financieras, las crisis organizacionales, las crisis por éticas, las de relaciones públicas, que no sabemos cómo comunicarnos con ese entorno, pero están las crisis también asociadas a fenómenos naturales, imprevistos, y que de la noche a la mañana nos cambian totalmente el panorama. Las situaciones bajo las cuales nos desarrollábamos ya no son las mismas. Entonces, la organización no puede paralizarse. La organización tiene que buscar un mecanismo. ¿Y cuál es ese mecanismo que nosotros le proponemos a las empresas que confían en nosotros? Que diseñen un plan para gestionar la crisis. Ustedes se preguntan, bueno, otro plan más, otra herramienta administrativa dentro de las organizaciones. Realmente no es otro más. Debe estar contemplado en los procesos de planificación estratégica cómo abordar una situación de la cual nos toma a veces por sorpresa. Hay diferentes etapas para poder construir este plan y hay que definir quién va a actuar, porque ese es el otro problema. Cuando hay esas situaciones de emergencia, ya sea, supónganse, en plano laboral, que hay de alguna manera una demanda colectiva del grupo de trabajadores que hace vida en esa organización y que de repente por una circunstancia sobrevenida no se tomaron los correctivos a tiempo y peligra inclusive la productividad de esa organización, eso hay que abordarlo y hay que canalizarlo adecuadamente, y para lo cual la organización tiene que tener un plan para hacerlo y tiene que tener el equipo adecuado para poder afrontar esa situación intempestiva. En el caso de los trabajadores, pues realmente saber comunicarse con ellos, saber entender las demandas y saber leer anticipadamente las posibles situaciones que pueden sobrevenir en una crisis. Salvo las de los eventos, digamos, naturales, que son aquellas que realmente es muy difícil prevenir, las demás todas dan señales. Cuando, por ejemplo, la organización de una crisis laboral, hay señales que me indican que hay un problema de fondo, que hay descontento. Si hay una situación de crisis financiera, hay señales, porque por ejemplo, el área de ventas me puede indicar que los volúmenes de ventas no son los mismos, que el cliente que siempre me compraba ya no me compra igual y eso va afectando el flujo de caja y ya yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Entonces, la gestión de crisis pasa dentro de ese plan, además de determinar quién la va a gestionar, leer adecuadamente, ¿qué cosa? Los indicadores.
los indicadores de gestión que toda organización debe tener. Lamentablemente, y lo digo con mucha preocupación, es común ver dentro de muchas organizaciones que no se toman el tiempo de analizar y de llevar controles que le van dando señales de alerta si en cualquier momento el proceso puede salirse de control y puede generar una crisis. Tenemos la mala costumbre de trabajar como vaya viniendo y no ser previsivos, no ser prospectivos, no mirar qué es lo que puede pasar un poco más adelante. Entonces, el establecer un equipo con un grupo de indicadores adecuados que den la lectura correcta es la señal de alarma anticipada que me va a permitir a mí actuar al inicio de la crisis, que es lo que llamamos antecrisis, incipiente, y hacer un control de daño adecuado y pertinente, y no dejar que eso avance y realmente haya que tomar medidas mucho más drásticas y mucho más agresivas para hacer el control de daño. Nosotros cuando trabajamos con las empresas que confían en nosotros y les planteamos esto dentro de su proceso de planificación estratégica, porque hay que mirar todos los ángulos de esta realidad tan inestable que tenemos, debemos ver también quiénes son las personas que van a participar. Esos son equipos pequeños y esos equipos tienen que tener un conocimiento total de la organización. Pero hay un elemento súper importante, el tema comunicacional. Y no me voy a cansar de reiterarlo en todas las áreas de la organización. Comunicar a tiempo, anticiparse a. No es lo mismo que la misma organización, a través de su equipo de comunicación, ya establezca, explique cuál es la situación que está atravesando la organización, a que se enteren por clínica de rumor, cómo hacer control de daño. Lo mismo sucede con sus trabajadores. No es lo mismo cuando el trabajador puede escuchar un rumor que pudiera ser del entorno, a que lo sienten y le expliquen qué es lo que está pasando. Una campaña comunicacional a tiempo es un control de daños efectivo para esa organización, porque de alguna manera está asumiendo la responsabilidad de la situación que ha pasado. Son numerosos los casos que yo pudiera mencionarles en cuanto a un control efectivo de procesos comunicacionales. Cuando hay situaciones de emergencia, si sale una persona con un liderazgo fuerte y explica, es mucho lo que se puede hacer. Entonces, definitivamente las organizaciones, como lo dije al principio, tienen que ser resilientes, tienen que adaptarse. Y una herramienta que deben introducir dentro de su proceso de planificación estratégica definitivamente es el plan para gestionar las crisis y que no los tome de sorpresa. Porque las crisis van a estar, cambiarán de índole y de intensidad, pero siempre estarán presentes. Y tener un equipo preparado que sepa abordarlo adecuadamente es una tranquilidad para todos. Y en Yo Consulting Asociado nos comprometemos con las empresas que confían en nosotros en ayudarles a construir esa herramienta que en estos tiempos convulsos será la gran diferencia para mantener la organización en el tiempo. Hasta la próxima.